Bueno, hola y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a hablar de cómo una red criminal puede robar cientos de identidades reales y vaciar cuentas bancarias en menos tiempo del que se tarda en servir un café. Totalmente, es que es una locura la velocidad a la que operan hoy en día. Ya ves, y lo más sorprendente de todo esto es que lo hacen aprovechando una vulnerabilidad que las propias entidades financieras instalan a menudo sin darse cuenta. Eso es, y por eso nuestra misión de hoy es precisamente examinar esta brecha, una brecha crítica que está creciendo a un ritmo alarmante en el sector de la banca digital y también en las empresas fintech. Exacto, y para ello nos vamos a basar en un documento muy revelador que se titula Cajas negras en el onboarding, la vulnerabilidad que crece en banca digital. Un informe interesantísimo, por cierto. Mucho. Y el punto de partida fundamental que extraemos de estas páginas es que, el fraude digital ha dejado de ser un trabajo artesanal. Claro, ya no existe esa figura. Eso es, ya no existe esa figura romántica del pirata informático aislado en un garaje intentando adivinar contraseñas a mano. Hoy en día nos enfrentamos a una industria masiva, automatizada y sumamente organizada. Es una maquinaria perfecta. Y para quien nos escucha, comprender esta escala es vital porque la puerta de entrada a esta enorme maquinaria ilícita es precisamente la identidad digital de los usuarios. Madre mía, tela. Sí. Y el campo de batalla donde se libra esta guerra diaria es el proceso de onboarding, es decir, el alta de nuevos clientes. El artículo plantea un cambio de paradigma muy claro aquí. ¿En qué sentido? Pues en que ciertos detalles en el diseño de la arquitectura tecnológica ya no son simples cuestiones de mantenimiento para el equipo informático, son verdaderas brechas de seguridad que el crimen organizado explota activamente. Claro, o sea que en un entorno donde el fraude escala a nivel industrial gracias a redes de bots y algoritmos, pues cualquier punto ciego a la hora de verificar quién está al otro lado de la pantalla se convierte en la principal vulnerabilidad de un banco. Exactamente, es su talón de Aquiles operativo. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque el término central sobre el que pivota todo el informe es el de caja negra, Ese es el concepto clave. y el texto es muy específico el definirlo. En este contexto bancario, una caja negra es cualquier componente del proceso de verificación cuyo funcionamiento interno no es completamente visible ni está bajo el control directo del banco. Tecnológica con una base de datos oficial. Vale. A ver, propongo que imaginemos esto para quien nos esté escuchando. Imagina que alguien decide construir la cámara acorazada definitiva para un banco. Vale, te sigo. Una fortaleza impenetrable. Pero para gestionarla, subcontrata a 5 empresas diferentes y totalmente desconectadas entre sí. Una empresa fabrica la puerta blindada, otra instala las cámaras de videovigilancia, una tercera programa los sensores de movimiento y una cuarta gestiona las alarmas sonoras. Me encanta esa analogía. Porque el problema con esa cámara acorazada es que el ladrón moderno no intenta derribar la puerta con explosivos. Claro, va a lo sutil. Exacto. Ataca el espacio milimétrico que hay entre la puerta y el sensor de movimiento. El texto, de hecho, cita a Jordi Torres, que es el director para América Latina de la empresa de identidad digital Veridas. Ah, sí, la cita es buenísima. Si él lanza una advertencia que resume perfectamente la gravedad del asunto. Dice literalmente, si dependes de terceros tienes cajas negras y una caja negra es un punto débil. Claro, es que la amenaza subyacente no es simplemente usar tecnología de terceros, sino la fragmentación absoluta del control y de la información. La fragmentación. Esa es la palabra. Fíjate que el informe insiste muchísimo en ese concepto de la fragmentación. Yo misma al leerlo me quedé sorprendida de lo peligroso que es. Es que ahí radica la clave de la vulnerabilidad. O sea, en el desarrollo de software, cuando un banco externaliza la biometría a una empresa y la lectura de documentos a otra, lo que hace es enviar datos a través de una API. Una interfaz de programación. Eso es, manda los datos por la API y simplemente recibe un verdadero o un falso como respuesta. El banco en sí no tiene ni idea de cómo el algoritmo de ese tercero ha llegado a la conclusión de que el DNI es auténtico. Ya te dan el resultado y tú te lo crees. Tal cual. Al dividir el proceso de alta se pierde un elemento que es no negociable en ciberseguridad. Se pierde la trazabilidad forense. Es decir, perder el rastro de las migas de pan. Exactamente. Si ocurre un fraude, la entidad financiera no puede ver el camino completo que ha seguido el atacante. No hay manera de saber si el fallo estuvo en la iluminación de la foto, en un documento manipulado con Photoshop o en un vídeo falso. Madre mía, o sea que si una entidad no puede entender cómo la han atacado porque no tiene acceso a las tripas del sistema,
pues su capacidad para reaccionar y parchear esa brecha queda totalmente paralizada. Es como quedarse ciego en tu propia casa. Totalmente. Y eso nos lleva a la segunda parte del problema, que es donde la situación pasa de ser una preocupación técnica a ser francamente aterradora. A ver, cuéntame. Pues que una vez que entendemos que estas grietas existen por la fragmentación, hay que observar qué ocurre cuando esto colisiona con la tecnología actual. El artículo señala que el problema no es únicamente que haya un punto ciego, sino la velocidad vertiginosa a la que los delincuentes lo explotan. Ah, claro, la automatización. Porque cuando la brecha aparece entre dos de esos proveedores desconectados, el sistema global sufre latencia, se ralentiza. Unos milisegundos que son oro. Exacto. Y dejar procesos clave expuestos justo cuando el tiempo de reacción en ciberseguridad se mide en milisegundos es crítico. El documento detalla que al detectar uno de estos espacios ciegos, los cibercriminales no realizan un ataque manual. No que va, se ponen a desplegar inteligencia artificial para generar identidades sintéticas y automatizar miles de intentos de alta simultáneos. Una barbaridad. Un momento, a ver, quiero hacer un inciso aquí, porque cualquiera que nos escuche podría plantearse una duda bastante razonable llegados a este punto. Adelante, a ver, ¿cuál es? Siempre nos han vendido que la especialización es lo mejor en la industria tecnológica. Alguien podría pensar, lógicamente, que usar múltiples proveedores externos, donde cada uno aporta su propio motor hiperespecializado para una tarea concreta, pues crearía en conjunto un super equipo invencible. Ya, entiendo por dónde vas. Claro, es decir, si se contrata al proveedor número 1 del mundo en reconocimiento facial y al número 1 en lectura óptica de documentos, ¿no se crea una barrera mucho más fuerte que si una sola empresa intenta hacerlo? Pues mira, si conectamos esto con la perspectiva general de cómo funciona un ataque cibernético hoy en día, vemos que la realidad operativa desmonta por completo ese planteamiento teórico. Ah, sí. ¿Por qué? Porque en un entorno donde las amenazas evolucionan en tiempo real, la verdadera vulnerabilidad de ese super equipo es la latencia y la falta de contexto compartido. Imagina una carrera de relevos. Dale. No importa si tienes a los corredores más rápidos del mundo. Si no han entrenado juntos para pasarse el testigo de forma fluida, el testigo se cae al suelo. O en este caso, el criminal aprovecha ese instante exacto en que el testigo está en el aire. Precisamente, de nada te sirve la mejor tecnología biométrica aislada en su propia burbuja. Si el motor que lee el DNI no se comunica en tiempo real con el motor que analiza el rostro, el atacante introduce un deepfake justo en medio de esa transición. O sea, un vídeo generado por IA. De eso es. A nivel técnico, esto se conoce como un ataque de inyección. Los criminales ni siquiera usan una cámara real. Conectan una cámara virtual al móvil o al ordenador que inyecta un vídeo falso directamente. ¡Qué locura! O sea que si el sistema unificado no evalúa de forma simultánea el rostro, el giroscopio del móvil y los metadatos de la imagen, la IA criminal engaña al sistema. Así de fácil. Y cuando hay que llamar a 3 proveedores distintos para investigar cómo han entrado y cada proveedor le echa la culpa al otro, pues el atacante ya ha vaciado las cuentas. ¡Wow! Estamos hablando de que un solo vector de ataque explotado mediante IA se utiliza para abrir miles de cuentas fraudulentas en cuestión de segundos. El tiempo que tarda el banco en darse cuenta de la intrusión define la magnitud del desastre. Y el impacto económico es brutal, no nos olvidemos de eso. Totalmente. De hecho, el texto menciona un dato demoledor sobre el ecosistema específico en América Latina. Y es que allí cada transacción fraudulenta llega a costar hasta 4 veces su valor nominal a la entidad. 4 veces se dice pronto. Es una industria que se sostiene sobre el robo masivo de identidades. Y hay que entender por qué se multiplica por 4 ese coste, porque, a ver, no es simplemente el dinero que desaparece de la cuenta, hay que sumar el coste del equipo de atención al cliente gestionando la crisis de la víctima real. Claro, las llamadas, las quejas. Exacto, el coste de los analistas de fraude, haciendo toda la investigación forense, las posibles multas regulatorias por incumplimiento, las comisiones de retrocesión de las tarjetas. Y me imagino que lo más difícil de cuantificar, pero lo más destructivo, es la pérdida de confianza. Estoy segura de que un usuario cuya identidad ha sido suplantada en un banco rara vez vuelve a confiar en esa institución. O nunca. Pierdes al cliente para siempre. Entendido. O sea que la fragmentación y la latencia son la enfermedad. Entonces la respuesta lógica del mercado debe ser buscar la cura mediante la unificación y el control interno absoluto. Así es. Y aquí el artículo introduce un concepto muy contundente como solución, la soberanía tecnológica. Ese es el término clave.
La soberanía tecnológica es el antídoto directo contra la cultura de la caja negra. Implica que la institución o su socio estratégico controle el proceso de extremo a extremo sin dependencias. O sea, hacerlo todo en casa, por así decirlo. Más o menos. Desarrollar y poseer la tecnología propia permite identificar nuevos patrones de ataque casi al instante. Si se detecta un nuevo tipo de máscara de silicona usada por estafadores, los ingenieros pueden ajustar los modelos de defensa y desplegar actualizaciones en toda la red en minutos. No en meses, como pasaría si dependes de 3 empresas externas. Exacto. ¿Esto significa entonces que la captura de la fotografía del DNI, la prueba de vida biométrica y la validación final ocurren dentro de un mismo entorno hermético? Todo junto. El artículo recalca, de hecho, que la identidad, el dispositivo desde el que se realiza la conexión y el canal utilizado deben ser evaluados de forma conjunta, como un todo. Nada de compartimentos estancos. Es la única manera de cerrar esas brechas milimétricas. Y para ilustrar que esto no es solo teoría académica, fíjate que el texto aporta cifras concretas sobre el desempeño de Veridas en México, que son francamente impresionantes, como prueba de estrés del sistema. Son unas cifras de vértigo, sí. Las estadísticas mencionadas demuestran que la soberanía tecnológica es escalable a niveles masivos. Veridas gestiona actualmente entre 50 y el 60% de todos los procesos de alta bancarios en México. Es una barbaridad. Estamos hablando de un volumen que supera los 5 millones de trámites mensuales. Y para un solo cliente, llegan a ejecutar más de 190.000 procesos de validación diarios. Mantener el control absoluto con ese volumen de tráfico es indispensable, vamos. Si hubiera cajas negras a esa escala, el fraude automatizado hundiría los sistemas en cuestión de horas. Sin duda los colapsaría por completo. Pero a ver, aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque el artículo menciona un hito con el Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, en México. La solución de Veridas no fue un simple acuerdo para cruzar datos a través de Internet usando una API estándar. Que va. Fueron muchísimo más allá. Es que instalaron el primer motor biométrico facial físicamente dentro de los servidores del INE. Y esa es la demostración definitiva de cómo se elimina un intermediario y se aniquila una caja negra de raíz. Es que no es mandar una foto por Internet para ver si alguien en la nube dice que coincide. Es llevar el motor de seguridad directamente al corazón del edificio donde residen los datos oficiales del censo. Al meterse en los propios servidores se garantiza una verificación directa. Se elimina de un plumazo cualquier vulnerabilidad en la transmisión de esa información a través de la red. Es fascinante ver cómo la arquitectura física, los hierros y los cables, dictan el nivel real de ciberseguridad. Es un enfoque radical, sí, pero es que se ha vuelto absolutamente necesario ante la sofisticación de las mafias digitales. Al colocar el motor biométrico dentro de la infraestructura soberana del Estado, se garantiza la máxima exigencia regulatoria y se bloquean las inyecciones de datos en tránsito. Ya, pero claro, sin embargo, esto plantea un nuevo escenario de debate. Ha quedado claro que este control interno férreo, sin fisuras físicas ni lógicas, es vital. Pero el mercado de consumo exige exactamente lo contrario. Totalmente, la gente quiere comodidad. Claro, el mercado no quiere procesos lentos. Vale, meter servidores acorazados en un edificio gubernamental está muy bien para el Estado, pero el usuario de a pie no quiere ir a una oficina ni usar aplicaciones pesadas. Quiere abrir la cuenta del banco en pijama desde el sofá. Exacto, a través de los canales que usa todos los días. Y ahí radica la gran tensión del sector fintech ahora mismo. ¿Cómo se mantiene una estructura blindada que cumpla con esta soberanía tecnológica, pero ofreciendo al mismo tiempo la comodidad extrema de integrarse en la aplicación de mensajería más popular del mundo? Hablamos, por supuesto, de WhatsApp. El artículo dedica un apartado muy revelador a esto porque la demanda por hacer el alta de nuevos clientes bancarios directamente chateando por WhatsApp se ha disparado. Lógico, tiene todo el sentido del mundo. Es que la penetración de esta app, especialmente en toda América Latina, es abrumadora. El texto menciona ejemplos pioneros de instituciones como Mi Banco en Perú o la plataforma Maya en Brasil, que ya utilizan los canales de WhatsApp para que la población envíe dinero, pague servicios o acceda a microcréditos. La fricción desaparece por completo. Claro, pero el desafío técnico detrás de esa falta de fricción debe ser colosal. ¿Cómo se hace un enrolamiento biométrico pidiendo fotos de documentos oficiales y escaneos faciales dentro del ecosistema de una empresa de terceros gigantesca como Meta, sin generar precisamente la madre de todas las cajas negras? Es la pregunta del millón. Y esto obliga a hacer una reflexión profunda sobre la experiencia y la privacidad. A ver,
A cualquier usuario le resulta atractiva la idea de interactuar con su banco simplemente respondiendo a un bot en el móvil. Pero al mismo tiempo, esa misma persona le aterrorizaría, y con toda la razón, pensar que Meta o Mark Zuckerberg se están quedando con una copia en altísima resolución de su pasaporte o un mapa tridimensional de su cara. O sea, es el choque frontal entre la comodidad extrema y el derecho a la privacidad más básico. Exacto. Pero lo fascinante de esto es cómo la ingeniería de software actual ha resuelto el dilema sin comprometer ni un ápice la seguridad de los datos. ¿Y cómo lo hacen? Pues el texto explica detalladamente el mecanismo. El proceso se ejecuta efectivamente a través de la aplicación de mensajería, pero se hace mediante una tecnología conocida como WebViews. A ver, traduzcamos esto un poco. ¿Qué es exactamente un WebView en la práctica para quien está usando el móvil en su casa? Pues un WebView es en esencia un entorno aislado. Se puede pensar en ello como una caja fuerte transparente, que se instala temporalmente dentro de una habitación alquilada. Vale, ¿WhatsApp sería la habitación alquilada? Exacto. Cuando el usuario tiene que hacerse el selfie o escanear el DNI, se abre esa pequeña ventana web dentro del chat. Esa ventana pertenece íntegramente al banco y a su proveedor de identidad, como podría ser Veridas. Entiendo. La cámara y el teclado del móvil se conectan directamente con la nube segura del banco a través de un túnel cifrado, pasando literalmente por encima de la infraestructura de WhatsApp. Ah, o sea que la aplicación de mensajería actúa solo como un marco, como un cristal, pero no puede tocar lo que ocurre dentro de esa ventana. Esa es la clave técnica de todo esto, y el dato más crucial para la privacidad del usuario, como asegura Jordi Torres en el informe, es que las evidencias capturadas nunca viajan a Meta. Jamás. ¡Qué alivio! Las imágenes, la biometría, los metadatos de los documentos, todo fluye por ese túnel aislado y se valida directamente en una infraestructura bajo control soberano. Es el triunfo absoluto del diseño de arquitectura de software por encima de la simple conveniencia. Permite a las entidades financieras aprovechar los raíles, por así decirlo, y la adopción masiva que ya tiene WhatsApp, pero conduciendo un furgón blindado, del que Meta jamás tiene las llaves. Mejor explicado imposible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este profundo análisis, el panorama queda muy claro. El sector financiero está inmerso en una carrera armamentística contra reloj. Es una competición en tiempo real contra la inteligencia artificial gestionada por el crimen organizado. Así es. Y la conclusión de este documento es que la única forma de ganar la partida no es comprando tecnología a ciegas ni sumando proveedores externos hasta crear un monstruo fragmentado de cajas negras. La respuesta es recuperar el control total. Abrazar la soberanía tecnológica. Eso es abrazar la soberanía tecnológica, garantizando que haya visibilidad absoluta desde el milisegundo en que la cámara enfoca un DNI hasta que el algoritmo aprueba la creación de la cuenta, incluso si toda esa magia tecnológica ocurre dentro de un simple chat de WhatsApp. Porque no hay que olvidar que en el fondo lo que protegen las instituciones dentro de estas nuevas cajas fuertes no es solo dinero. Claro, es la identidad misma de las personas en el mundo digital. La identidad se ha convertido en la llave maestra que da acceso a toda la vida financiera, laboral y personal de un individuo. Si esa llave cae en el lado equivocado, debido a un fallo en una caja negra, el impacto vital para esa persona es devastador. Totalmente. Y eso nos deja con un pensamiento final para cerrar nuestro análisis de hoy. Una idea un poco provocativa que surge de todo lo que hemos explorado y que invita a mirar hacia lo que está a la vuelta de la esquina. A ver. Si empresas especializadas ya han logrado la hazaña técnica de integrar ecosistemas biométricos complejos con cero fugas de datos y sin cajas negras dentro de plataformas de terceros tan masivas como WhatsApp. Sí. ¿Podría ser este el principio del fin absoluto de las contraseñas tradicionales? Interesante. Se acerca el día en el que desaparezcan las verificaciones manuales para cualquier trámite o compra en Internet. Quizá estemos al borde de un futuro donde nuestro propio rostro sea la única y definitiva llave necesaria para navegar por la red, eliminando para siempre esas identidades digitales fragmentadas y esos miles de usuarios y contraseñas que hoy en día nos hacen tan vulnerables. Da mucho que pensar. Desde luego, hay que dar la reflexión. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo.